Hola a todos y a todas las que se conectan, bienvenidos a este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con mi compañera Pame y vamos a estar hablando de un tema que nos gusta mucho y tiene que ver con... Es una de las herramientas que yo le enseño a cualquier persona que pase por mi consultorio. De fijo, esta es una herramienta que usted se va a llevar en salud mental, tiene toda la evidencia científica, no solo eso, está por todo lado en la palabra de Dios y el tema que queremos hablar con ustedes es acerca de la gratitud y todos sus beneficios. Pame, bienvenida. Ay, hola chicas, qué lindo estar aquí con ustedes, poder compartir y saber que donde nos estés escuchando, en cualquier lado del mundo, en cualquier momento, sabemos que esta herramienta es poderosa para vos, así como ha sido poderosa para nosotros. La gratitud realmente no es solamente esa palabra gratitud nada más, sino que es algo mucho más profundo. Se vuelve una herramienta transformadora, una herramienta que calma nuestra mente, que nos proporciona bienestar y definitivamente, como lo vamos a ver más adelante, hace cambios increíbles y necesarios e importantes en nuestro cerebro. Y eso definitivamente transforma incluso el cómo podemos ver la vida, el cómo podemos ver las circunstancias y el cómo podemos salir incluso de estados de ánimo depresivos o ansiosos que tal vez hemos estado por mucho tiempo dando vuelta en el mismo bucle. La gratitud termina siendo esa oportunidad como de pegar freno y salir de ahí. Entonces les vamos a contar un poquito a lo largo del podcast. Y bueno, creo que estamos muy contentas porque estamos llegando al mes de noviembre y todo este año ustedes nos han estado acompañando aquí en este espacio que lo preparamos con mucho amor, con mucha ilusión mes a mes y bueno, quiero que se suscriban, estamos viendo las estadísticas y muchos de ustedes ven el podcast pero todavía no se han suscrito, entonces denle clic a la campanita, suscríbanse, pónganlo ahí en sus favoritos para que no se pierdan nada y también que lo compartan este material porque yo sé que muchas personas se pueden beneficiar. Algo muy importante para mí de este tema de la gratitud, que ha sido uno de mis aliados a lo largo de mis 21 años como profesional en salud mental, es que es una herramienta gratuita. Es una herramienta que nos enseñan desde pequeñas. Desde que yo era pequeñita me acuerdo a mi mamá, ¿cómo se dice? Por favor y gracias. En la escuela me acuerdo a mis profesores, a la niña Victoria, así le decíamos, mi profesora de primer grado, enseñándonos, recordándonos el valor de la gratitud. Y es que la gratitud hermosea nuestro rostro, el valor de la gratitud, una vez que nosotros lo instauramos en nuestra vida, definitivamente comienza a cambiar literalmente la estructura de nuestro cerebro. Mejora la salud mental, reduce el estrés, fortalece nuestra resiliencia que tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacerle frente a situaciones difíciles, al dolor. Yo no les quiero decir a ustedes que la vida es fácil, que no vas a tener conflictos, que todo en la vida es fácil. La verdad es que no. Conforme vamos creciendo, inclusive hay cosas que quizás hubiéramos querido ni siquiera tener que atravesar, pero que las tenemos que atravesar. Espiritualmente la gratitud también nos ayuda, Pame, a regresar al presente, al estar en el aquí y el ahora, tal como dice Dios, que no nos afanemos, sino que cada día tiene su afán, regresar a este momento, conectar con lo que sí tenemos y dejar de enfocarnos en lo que nos falta. Y estamos próximas a terminar un año. Noviembre es un mes muy interesante a nivel de salud mental porque muchas personas pueden sentir como ya no logré las metas que me puse, ya para qué. Puede venir a hacernos reflexionar, a veces no siempre en positivo, sino en que otro año pasó y no alcancé esto, otro año pasó y no logré aquello o no alcancé esto y mis metas o me puede traer mucha frustración y por eso queremos traer este tema en este momento porque la gratitud nos va a ayudar a anclarnos
en lo que sí tenemos y dejar de enfocarnos en eso que no pasó, que lo único que va a hacer es que podamos tener como una visión de túnel, enfocarnos en lo negativo. Entonces, Pame, ¿cómo ves vos todo este tema de la gratitud, del agradecimiento, pensando que estamos en noviembre? Wow, vale, qué interesante todo lo que mencionas porque me llaman poderosamente la atención que para nosotros como seres humanos es muy fácil ver el punto negro en una pizarra blanca, ¿verdad? Lo que no logré, lo que no hice, lo que no alcancé, ¿verdad? Y eso nos trae demasiado afán. No, es como, estamos codificados para eso, ¿verdad? Porque muchas veces es como incluso nos sentimos culpables, porque tengo tanto afán, yo seguro estoy siendo demasiado mal agradecida con Dios, yo no estoy alcanzando el poder supremo de estar agradecido todos los días, ¿verdad? Porque nos venden culturalmente que el agradecimiento debería ser como la constante en nuestra vida, pero estamos codificados también a ver lo negativo, ¿verdad? Como el cerebro busca la sobrevivencia, va a buscar aquello que es peligroso, no necesariamente aquello que nos beneficia, ¿verdad? Entonces estamos constantemente en esa sensación de qué me falta, qué necesito, ¿verdad? Y eso me recuerda el versículo de Filipenses 4:6-7, que se los voy a leer y dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y esto me impactó mucho porque el versículo dice, ok, por nada estés afanoso, sino es como, ay, no, nada más no se preocupe, ¿verdad? No es solamente esa frase, es que además es, preséntele a Dios por lo que usted está afanado y dele gracias también por lo que ha recibido, ¿verdad? Hay una frase que yo tengo pegada en mi refri, ¿verdad? Y es como un eslogan que yo tengo en mi frente y es, yo tengo más evidencia de que Dios es un Dios fiel a lo contrario a eso, ¿verdad? Porque nuestra mente puede recordar que no ha pasado tal cosa, no tengo para pagar tal otra, se me desbalanceó tal gasto, resulta ser que no salió el trabajo que yo quería, infinidad de cosas que tal vez no pasaron porque la vida tiene esos altibajos. Pero qué importante es llegar y presentarle esto delante de Dios, ¿verdad? En lugar como de luchar contra lo que estoy sintiendo, es poder reconocer delante de su presencia, estoy sintiendo esto y en este momento tal vez mi acción o mi sensación no es de agradecimiento, pero aún en eso, aún de este momento que no me estoy sintiendo así, decido agradecer lo que sí ha pasado y agradecer tu fidelidad, que es mayor que todo lo que está pasando ahorita. Entonces, de verdad que la gratitud transforma el cambiar incluso nuestra perspectiva y nuestro foco de atención, que sigue siendo una herramienta valiosísima y nosotros la trabajamos demasiado en terapia, esa reestructuración cognitiva que nos permite cambiar el foco de atención de dónde estamos pensando, cómo lo hemos estructurado por años y cómo podríamos hacerlo diferente de ahora en adelante. Creo que esto que dices, Pamela, es relevante cuando pensamos en cómo funciona nuestro cerebro. Y el cerebro funciona también de una forma química, de una forma fisiológica. Y nosotros tenemos unos neurotransmisores que se llaman dopamina, serotonina, que están asociados a nuestro bienestar, a cómo sentirnos bien. Y estos neurotransmisores, hay unos psicólogos, McCullough y el otro se me acaba de olvidar el nombre, que ellos son los expertos en todo el tema de gratitud. Cuando ellos comienzan a estudiar qué pasa en el cerebro de una persona cuando agradece y cuando tiene este agradecimiento como hábito. No es nada más que nosotros venimos y decimos, gracias Dios por este día, amén, y me voy. O gracias por esta comida, amén, y me voy. Sino es una práctica que usted tiene. Las personas que desarrollan esta práctica desarrollan dopamina, o sea, liberan dopamina, liberan serotonina y esto reconfigura nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros estamos agradeciendo, hay áreas del cerebro que se activan, como por ejemplo, el área que está asociada a la empatía. Y eso va a hacer que yo pueda interactuar mejor con el otro,
que las relaciones que yo estoy construyendo sean de conexión con la otra persona. Nosotros no estamos hechos para estar solos, nosotros estamos hechos para estar en comunidad, para estar con otras personas, con otros seres humanos. Y por eso es que cuando nosotros agradecemos, vean qué interesante, esas áreas del cerebro se comienzan a activar y entonces mi interacción con el otro mejora. ¿Por qué? Porque puedo entenderte mejor, porque cuando estoy en una interacción social, me conecto con mayor facilidad hacia el otro, hacia lo que me está contando, puedo demostrar un interés genuino, hacer preguntas reales, estar conectada en la conversación, en lo que me estás diciendo, demostrar ese interés, en querer conocerte, en conectar con tu corazón. Y esto lo podemos desarrollar a través de la gratitud. Entonces, para mí, vea qué regalo más lindo tenemos, cómo el agradecer inclusive impacta otras áreas de una forma posiblemente indirecta. Qué chiva, porque al final estaba escuchándote y pensaba que el versículo nos dice que es una acción, ¿verdad? Que requiere que yo haga, o sea, que requiere que yo sea intencional en eso. Y pues que obviamente no hay momentos en los que, como les decía, no es como que nace naturalmente, y al ser humano no le nace naturalmente el agradecimiento. Se trata de una práctica así como el ejercicio, que yo constantemente, no es que digo, uy, qué rico, voy a ir a hacer ejercicio y me va a doler todo, ¿verdad? No me encanta, pero que yo sé que los resultados a largo plazo de eso va a ser muy beneficioso y me va a permitir incluso tener, ¿por qué no?, en un futuro un envejecimiento activo, donde yo pueda caminar solita, donde yo pueda ir al baño solita, ¿verdad? Hacer todas esas cosas que construimos para un futuro. Y creo que las gracias o la gratitud empieza así, empieza siendo esa semillita que ahorita tal vez yo no veo la transformación real, ¿verdad? Y latente e inmediata en un mundo de inmediatez, pero que es una construcción continua en mi cerebro que hace que se arme y se construya una nueva forma de pensar, y que mi línea de pensamiento entonces sea distinta al pesimismo, a la negatividad, que era tal vez lo que yo aprendí en mi casa, ¿verdad? A esa mentalidad de no se puede, o todo está muy mal, o, ¿verdad? O no vamos a salir de esta, que a veces es una mentalidad en la que yo he crecido. Y me cuesta acceder a la gratitud, pero termina siendo ese ejercicio que yo trabajo todos los días. Y lo que decías de la empatía me parece increíble, porque durante esta semana particularmente he pensado cuál es la diferencia entre la persona que critica y la persona que no critica, ¿verdad? O cuando yo soy esa diferencia, porque también lo vinculo mucho a mí. Cuando soy yo la criticona, o cuando estoy muy criticona, y cuando estoy no tan criticona, ¿verdad? Y ahora que lo hablabas, realmente pasa como en el enfoque de atención donde yo estoy. Si estoy en el enfoque de atención de la gratitud, no estoy tan criticona, pero cuando dejo de estar enfocada en eso, empiezo a la crítica, ¿verdad? Y muy probablemente me puede envolver la envidia, y muy probablemente me puede envolver el orgullo, y muy probablemente me puedo envolver la amargura, y muy probablemente me puedo envolver en no se puede, la ansiedad, la incertidumbre, y empieza entonces todo mi cerebro y todo mi mundo a colapsar en estado de alerta, porque porque dejo de abrazar la visión, ¿verdad? Y creo que al final termina siendo ese versículo que dice: puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Que es el autor y consumador de la fe. Entonces, esa era como, y ha sido una revelación para mí que está pasando en este momento, ¿verdad? Que estaba pensando y yo decía, claro, esa es la diferencia, ¿verdad? Porque entonces cuando yo digo, ¿por qué me fue difícil ser empático con otra persona? O por qué esa persona no fue empática conmigo, cuando yo tal vez esperaba que esa persona lo fuera porque es mi amigo de años o mi amiga de años, en poder entender que en ese momento para esa persona está siendo difícil poner su foco de atención en otra cosa que no sea algo que le está pasando en su vida, ¿verdad? Y obviamente termina siendo como la oportunidad, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, Pamela, me pasa que yo
evidentemente por lo que estudié, a veces necesito entender la conducta del otro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Verdad? O porque yo estoy haciendo eso, o porque a mí me impacta la conducta de esa persona conmigo, o sea, porque a mí me hace sentir mal o porque me hace sentir de esta manera. Y entendiendo el tema de la gratitud versus la empatía, me doy cuenta que es también el enfoque donde nosotros tengamos la visión. Que muchas veces yo no voy a tener la respuesta de la conducta del otro, así como tal vez no voy a tener la respuesta de buenas a primeras de por qué yo estoy reaccionando como estoy reaccionando. Pero puedo decidir agradecer los tiempos y los momentos buenos o los tiempos y las conductas buenas mías, y no solamente la crítica y no solamente lo que estamos haciendo mal y no solamente lo que nos hace falta, sino también el ser amables y compasivos con nosotros mismos, porque también de ahí se transforma la gratitud. Esa visión me parece demasiado rejuvenecedora y a la vez también me recuerda el renovar nuestra mente de Romanos 12:2, que se trata de eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo estoy renovando nuestra mente? La gratitud nos renueva la mente, eso es increíblemente bueno, y al final Dios lo dejó en la Biblia, ¿verdad? Como la conexión entre cómo nosotros podemos renovar nuestra mente, y que eso me lleva a la neurogénesis, que es la capacidad que tenemos de que nuestras neuronas se regeneren todos los días, cada vez que descansamos y por millones y otras cosas que hacemos. Pero dentro de eso es la capacidad de que esas nuevas neuronas, en lugar de utilizarlas para la crítica o lo malo, lo estemos enfocando para la gratitud y la intencionalidad de poder ser empáticos incluso con el otro, y cómo la gratitud hace que esto crezca. Bueno, yo creo que algo también importante, quisiera hablarle aquí a las personas que les gusta dormir o que les cuesta dormir. A estas personas, si ustedes dicen, ¡ay, qué rico! No sé, cuando uno quizás va de vacaciones a algún lugar y está esa cama espectacular, y se acuesta y dice, ¿qué es esta cama tan rica? Y me desconecté, saqué un espacio para descansar. O quisiera hablarle a las personas que les cuesta ver la hoja blanca y no el punto, sino que tiendo a ver lo negativo. A estas personas les quiero hablar en este momento. Inclusive, si usted es una persona que tiende a la ansiedad o las cosas te generan mucha ansiedad, y les quiero decir que los estudios demuestran que las personas que practican la gratitud a diario, esto quiere decir que requiere de mí una disciplina, una constancia, donde yo lo instaure como práctica. Las personas que hacen esto duermen mejor. Así que si usted quiere dormir mejor o mejorar su calidad de sueño, la gratitud a nivel diario va a contribuir a ese proceso. Si usted es de las personas que tiende a ser más negativa y usted quiere mejorar esa visión de vida, de enfocarse solo en lo malo, de ser tan exigente con usted mismo, la gratitud nos lleva a ser más optimistas. ¿Y por qué creen que se da esto? Porque como bien nos decías, Pami, no nos estamos enfocando en todo lo que está saliendo mal, en todo lo que no tengo, en esta crítica, sino que me estoy enfocando en lo que sí tengo. Sí, tengo áreas para mejorar, claramente, todas las personas, pero me puedo enfocar en que hay esperanza, en que tengo un nuevo día, en que todavía hay oportunidad de, y entonces esto hace que yo me sienta optimista. Y las personas que instauran el hábito de la gratitud como práctica experimentan menos síntomas de ansiedad. Y el otro día, Pamela, en una de tus redes, Instagram, creo que estabas hablando de lo que le pasa al cerebro, que no puede estar la ansiedad y la gratitud al mismo tiempo. Entonces, de verdad, vean los regalos que Dios nos deja a nosotros. Entonces, si estás batallando con ansiedad, con ataques de pánico, no es nada más que vamos a llegar a poner una curita, porque no es eso, nosotras no creemos en eso, pero sí en las verdades y en las promesas que Dios ha dejado para sus hijos, para que vivamos en esa plenitud, en esa libertad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a agradecer, la ansiedad completamente disminuye, porque es como que si nuestra mente estuviera diciendo, estoy
segura aquí. Y entonces donde hay esa seguridad, ¿qué es lo que pasa? La ansiedad se va, no puede seguir en nuestra mente. Entonces, de verdad, tomen nota. Si ustedes tienen hijos, adolescentes, amigos, amigas que están pasando con temas de ansiedad, es uno de los males de este siglo. Empecemos nuevamente a retomar el tema de gratitud. Hoy de verdad yo voy a agradecer. Hace poco estuve en un evento y una de las personas que estaba ahí contó, ella enviudó y dice que el primer año de ella fue muy difícil y que ella no lograba como salir de una depresión en la que estaba producto del fallecimiento de su esposo y que una persona le dijo que por ahí había leído este tema de la gratitud, que se lo quería contar a ella para que lo comenzara a escribir. Y entonces dice que ella no muy convencida, pero ella estaba tan mal que ella dijo, bueno, yo voy a hacer esto. Y ella agarró un cuaderno y empezó todas las noches, me dice que ella escribía 3 cosas por las que ella estaba agradecida. 3 cosas. Y que hoy por hoy ella daba fe de que esa práctica, esa única práctica, la sacó a ella de esa visión de túnel en la que estaba, comenzó a dormir mejor y todos estos síntomas de tristeza profunda comenzaron a disminuir. Cuando practicamos la gratitud, nuestra mente comienza a decir, estoy segura. Qué lindo eso, porque me recuerda que a veces como que la contraparte que pensamos de la ansiedad es como el control, ¿verdad? Como tengo que controlar, ¿verdad? Porque el control va a evitar que lo que pase de incertidumbre yo ya esté listo o lista para poder como atenderlo. Y esa es la mentira como más grande que nos brinda el cerebro, ¿verdad? Porque lejos de que eso nos traiga calma, más bien nos trae muchísima más ansiedad, porque evidentemente estoy viendo todos los escenarios catastróficos de las cosas que podían suceder y que la mitad o más de la mitad de eso no pasa, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamaba poderosamente la atención mientras hablaba es que la ansiedad realmente la contrarresta ese pensamiento y esa sensación de calma que yo me pueda brindar a mí misma en ese momento de caos que estoy sintiendo. Entonces realmente la contraparte de la ansiedad es la calma y la seguridad que yo me pueda brindar, que yo me pueda abrazar a mí misma y como contenerme y poder decir estoy en calma, estoy en paz, estoy segura, ¿verdad? Y nos pasa mucho también con los niños ¿verdad? O los adolescentes que estén viviendo episodios de ansiedad, y si usted es mamá de ese adolescente o ese niño, ¿verdad? De ese abrazo, esa seguridad que yo le pueda brindar a ese niño, ¿verdad? Y enseñarle a encontrar la herramienta por medio de la gratitud de encontrar la calma. Es poderme repetir, estoy segura, ¿verdad? Que mi cerebro en ese momento lo que está diciendo es, estamos en peligro, algo inminente va a pasar, estamos demasiado perdidos, hay demasiada alerta, pero si en ese momento yo me permito detenerme y decir, realmente qué es lo que está pasando, realmente qué es lo inminente que está por suceder, realmente por qué puedo agradecer, ¿verdad? Estoy segura que esta persona que hizo este ejercicio al principio no tenía ni por qué agradecer, o sea, lo que había sucedido era una situación muy dura, una situación muy difícil y probablemente ella no encontraba la razón lógica, real, positiva de esto. Y está bien, ¿verdad? Es como, porque también podría empezar, ¿cómo usted me va a decir que agradezca cuando yo estoy viviendo la peor situación de mi vida y me siento profundamente rota, ¿verdad? Y lo puedo entender, yo he estado ahí, ¿verdad? Nosotras no le estamos diciendo algo que no hemos aplicado, hemos estado ahí, hemos estado en momentos horribles donde uno ha dicho, esto no se lo deseo pero ni a mi peor enemigo y ni siquiera sé cómo salir de esta, pero siempre hay una forma de poder quitar mi mirada en ese punto negro y poder ver los puntos blancos que sí tengo, ¿verdad? Y vamos a empezar agradeciendo por cosas simples, por el clima de hoy que me gustó, porque, no sé, porque al final tú puedes tomar agua del tubo, por ejemplo acá en Costa Rica, que eso es una bendición que nosotros tenemos, ¿verdad? O que me pude levantar de la cama,
¿verdad? Cosas que tal vez uno dice, pero es que yo siempre agradezco esto, o gracias por la comida, o gracias por la salud, ¿verdad? Como que son el agradecimiento cliché, y a veces creemos que eso es muy poquito, ¿verdad? Como que deberíamos ser más profundos, pero en realidad, conforme nosotros vamos desarrollando el hábito, nos vamos dando cuenta que termina siendo fácil agradecer por todo, y probablemente por cosas más profundas. No importa si los primeros, no sé, mes, agradecer lo mismo todos los días. Pero lo que estamos creando es una nueva ruta en el cerebro. No se trata de la diversidad del agradecimiento, se trata de la constancia en el agradecimiento y que termine siendo un hábito que se fomenta en tu cerebro y necesita que hagamos cosas repetitivas, necesita que nosotros hagamos el mismo hábito una y otra vez para que termine siendo algo que es un ancla segura para nosotros. ¿Por qué las herramientas en el área de la ansiedad funcionan cuando las hacemos de forma repetitiva? ¿O por qué cuando estamos en procesos de ansiedad es importante las rutinas? Porque la repetición en nuestro cerebro nos trae esa sensación de calma y nos trae esa sensación de seguridad. Cuando no existen esas rutinas, cuando no existe esa herramienta constante, nuestro cerebro vuelve a estar en caos una y otra vez porque no tiene una línea de seguimiento. Es importante comprometernos con nuestras rutinas, es importante comprometernos con estas herramientas, aunque no lo sintamos. Yo a veces no siento hacer ejercicio, pero al final lo hago por pura disciplina, ¿verdad? Porque al final sé que eso me ayuda a mi salud mental. Así son con todas las herramientas. Quisiera decirles que las herramientas que nosotras usamos son como la, no sé, pastilla que me tomo para que me quite el dolor de cabeza. Pero no, realmente se trata de una construcción en amor, intencionalidad y calidad que estoy haciendo por y para mí. Es como si vos estuvieras preparándote lo más dulce, lo más amoroso, lo más tierno, la herramienta más poderosa que puedes hacer porque te amas tanto que lo querés usar todos los días. A eso es lo que queremos llegar con la gratitud. No es utilizarla como una muletilla, como decías, de gracias por la comida, ¿verdad? Sino en la presencia, en la constancia, en el estar, en el saber que estoy agradeciendo y ser consciente e intencional en eso que estoy agradeciendo. Estos psicólogos que han estudiado tanto la gratitud, ellos decían que el arte de experimentar los beneficios de la herramienta no es cuando la aplicamos como cuando todo está saliendo bien, cuando tenemos razones obvias por qué agradecer, sino cuando estamos agradeciendo como por todo y por nada, por esas pequeñas cosas, en esos momentos difíciles. Y para esto me lleva a que tal vez profundicemos un poquito en estos minutos que tenemos por delante, la gratitud en medio del dolor. Es que qué difícil es agradecer, como decías ahorita, en medio de la peor temporada de mi vida, en el peor momento de mi vida. Pensemos en un Pablo en la cárcel, pensemos en un Jesús en la cruz, pensá en tu momento más difícil, en ese divorcio, en el momento que falleció tu mamá, tu papá, tu hermano, un amigo, en el momento que te diste cuenta de una infidelidad, en el momento de que perdiste el bebé, en el momento de que te dieron un diagnóstico de infertilidad, en el momento que te despidieron de ese trabajo. ¿Cómo en medio del dolor nosotros podemos agradecer? Porque agradecer no significa negar el dolor, no significa negar lo que estoy viviendo y experimentando. Y entonces la gratitud es algo que nosotros también podemos utilizar como ancla en momentos difíciles. Pame, ¿cómo podríamos hacer eso? Qué importante eso que dices, Ale, porque de verdad se trata de un compromiso, me atrevería a decir que se trata de un compromiso personal con nosotros mismos, porque es cierto que yo no voy a sentir en el dolor querer agradecer, ¿verdad? Nuestra primer reacción ante el dolor emocional es como aferrarnos al dolor o ignorarlo, ¿verdad? No sí, o protegernos. O protegernos. Ajá, y me voy a hacer un lado, o sea, me voy a aislar porque me pueden lastimar más de lo que me está pasando. Entonces,
nunca va a ser agradecer. O sea, esa no es una naturalidad, no es que naturalmente yo voy a decir, me siento dichoso porque me encuentro en diversas pruebas, como estaba escribiendo Pablo, y realmente esto es un proceso de aprendizaje que él tuvo. No fue de buenas a primeras que dijo, me siento gozoso cuando me encuentro en diversas pruebas y agradezco eso, porque él no es nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Es una práctica, como les decía al principio, de abrazarnos a nosotros mismos y verlo como una opción y una herramienta para poder, que me permite salir de ese bucle donde yo estoy. Y creo que lo primero que todo es llegar aquí le estamos hablando a la persona que está harta de estar dando vueltas en el mismo círculo y no poder salir de ahí. O sea, le estamos hablando a la persona que dice, yo ya lo intenté todo, me puse de cabeza, me tomé un tecito, ya lo hice todo, ¿verdad? Y yo ya no sé qué hacer. A esa persona a la que le estamos hablando, ¿por qué no intentamos la gratitud? ¿Por qué no intentamos implementar el que te comprometas con vos misma? El que realmente, aunque no lo sintas, escribas 3 cosas por las que agradecer todos los días. El poder ser realmente una constructora de mis pensamientos, porque es cierto, nosotros los detonantes o los pensamientos automáticos o intrusivos no los podemos prevenir. No es algo como que yo digo, van a venir y los voy a detener. No, probablemente llegan e interrumpen mi vida mientras me estoy bañando, mientras me estoy lavando platos, mientras estoy trabajando. Y es ahí donde viene esa sensación de fracaso, es donde, ¿verdad? Y el pensamiento tiene esa particularidad, es como si me invadiera todo, ¿verdad? Me interrumpe el pensamiento y mi estado de ánimo cambia automáticamente. Y entonces digo, pero qué raro, me sentía bien, me sentía contenta, me sentía agradecida o plena, y ahora me siento demasiado enojada, me siento demasiado triste, me siento demasiado desenfocada, ¿verdad? Y nosotras como mujeres incluso tenemos esa particularidad más, tal vez por el hecho hormonal, ¿verdad? Donde entonces fluctúa tal vez mucho mi estado de ánimo, ¿verdad? Depende de la fase del ciclo en el que nos encontremos, que de hecho podemos hablar todo un podcast de esto, ¿verdad? Pero depende de la fase del ciclo donde nos encontremos, por ejemplo en la fase lútea, donde nuestras hormonas están muy fluctuando muchísimo y nuestra serotonina y dopamina está fluctuando, que son los neurotransmisores enfocados en la calma y el bienestar, probablemente voy a estar más como abrazando mis pensamientos intrusivos y permitiendo que lleguen e invadan y cambien mi estado de ánimo, ¿verdad? Hay 3 cosas que nosotros podemos controlar y esto cuando uno lo abraza y lo puede comprender y hacer lo suyo, es una herramienta poderosa y es lo que yo digo, hago y pienso. Si bien es cierto, yo no puedo evitar que el pensamiento llegue, ni puedo evitar que el detonante llegue, yo sí puedo decidir cómo quiero actuar ante eso que llegó y ante cómo me siento con eso. Y una herramienta que yo puedo tener es la gratitud. Y como decía Ale, es poderoso desarrollarlo cuando estamos en medio del dolor, pero también practiquémoslo cuando no estemos ahí, cuando todo está saliendo bien, cuando seamos previsorios. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que en el momento del dolor la gratitud termine siendo un ancla como automática o directa a algo que yo estoy viviendo y no sea algo que me cueste tanto acceder. Pero si es una práctica que yo solo trato o solo hablo en los momentos en los que me siento muy, muy débil, probablemente no va a ser algo que se instaure en nuestro cerebro. Entonces es como en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Para que pueda ser una herramienta que instauremos. Y así con todas las herramientas, chicas, que ustedes nos escuchan decir aquí, practíquenlas con antelación, para que en el momento de la crisis sea algo que puedas hacer fácil, que te salga, ¿verdad? Un poco más natural, porque al principio todas las herramientas que nosotros apliquemos nos va a empezar a salir un poco más como robotizado, ¿verdad? Como que me sale lenta la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos aplicarlo con tiempo. Entonces, la recomendación va a ser, practíquelo siempre. Practíquelo durante, antes y después de la situación que esté pasando y siempre tener por seguro que puedes decidir cómo reaccionar, qué pensar y qué hacer en medio de lo que esté pasando. Qué bonito, Pame, porque estoy recordando un testimonio de una persona. Esto me pasó a mí con alguien y esta persona había perdido un bebé y entonces
en la conversación, me está contando la situación y todo el dolor y darse cuenta y lo traumático que fue para esta mujer hacerle frente a la pérdida de su bebé. Claro. Y entonces, en este momento no recuerdo bien cuál fue la pregunta que yo le hice a ella, pero ella se volvió y me dijo, es que de dónde o cómo usted me está pidiendo que yo agradezca por esto. O sea, ¿de dónde? O sea, que yo agradezca que mi bebé se murió, me decía, ¿verdad? Entonces, y cuento este testimonio para dejar algo muy claro. Y es que no es decir, todo pasa por algo, o agradezco porque podría ser mejor, sino es que en medio del dolor podamos abrir un espacio para reconocer que hay algo que aún me da sentido, que hay algo que aún en medio de esa situación terrible que estoy atravesando, hay algo que me da sentido. Y entonces en medio de esa conversación con ella, pues se queda meditando y me dice, bueno, puedo agradecer que por fin tengo el título de mamá. Y ella quería ser mamá, ¿verdad? Y decía, aunque mi bebé no está aquí, tengo ya un bebé en el cielo. Y, ¿verdad? Y me decía, y voy a hacer todo para poder llegar al cielo. Bueno, para eso solo ocupaba Jesús, pero bueno. ¿Verdad? Entonces, es que en medio de esta situación, nosotros no estamos hablando de minimizar, no estamos hablando de utilizar estas frases que lo único que hacen es dañarnos. Y si usted está acompañando a alguien en medio del dolor, no le va a decir, yo escuché unas psicólogas ahí diciendo que hay que agradecer, agradezca, no, ¿verdad? Porque eso es ser empático, sino es que en medio de esa situación de dolor, que encontremos algo que aún nos da sentido. Qué lindo eso, Ale, porque al final se trata de eso, lo que me da sentido, lo que me vuelve como a mí, lo que resuena conmigo. Y una de las cosas que hablamos mucho en terapia cuando la persona llega y nos dice me siento revuelta emocionalmente, me perdí en el camino, no sé ni por dónde empezar, ¿verdad? Estoy demasiado desordenada, estoy sintiendo tantas emociones que yo no sé cómo se come esto, ¿verdad? Bueno, primero que todo, si te encontrás ahí, yo me he encontrado ahí. Y la prueba no es para siempre. Tiene una fecha de caducidad. Y el que te haya sentido así no te hace menos ni más que otra persona. Es totalmente humano y natural que pasemos por ahí. Y en medio de esa sensación de ruptura, ¿verdad? Donde me estoy sintiendo demasiado quebrada, lo que estoy buscando es como un grito de ayuda, ¿verdad? Y es como que todo se está reformulando, como que tal vez todo lo que tenías en calma empezó a cambiar, tu trabajo cambió, en tu casa cambiaron las cosas, sucedió una situación de salud, o sea, todo empezó como a ser muy convulso, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que pensaba, que siempre nuestra mente nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Muchas veces, es como que este año ha sido un año muy bendecido, pero también ha sido particularmente un año muy duro, como de muchas pruebas físicas, emocionales, espirituales, en el alma, ¿verdad? Pero que en medio de eso, ¿dónde resueno yo? ¿Cuál es esa transformación que me vuelve a unir a mí? Y eso es lo que estamos buscando en medio del dolor. ¿Qué te vuelve a conectar con vos? ¿Qué te vuelve a conectar con el sentido? ¿Qué te vuelve a conectar con quién sos y lo que defendés y lo que te gusta hacer y en lo que crees? Y si para llegar a esto que estoy diciendo hay que pasar una revolución y hay que pasar un montón de desorden, pues en buena hora, estamos en buen camino. ¿Y no se siente bonito? No. ¿Y se siente como estoy desordenada? Sí, pero no significa que eso va a ser para siempre. Y esto me recuerda un versículo que está en Habacuc 3:17 que dice, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, ¿verdad? Aunque yo no esté viendo nada, aunque yo no esté sintiendo nada, aunque yo me sienta desordenada, con todo yo estoy buscando la esperanza. La esperanza es
Es lo que también dice Jeremías, ¿verdad? Donde nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Él nos da la esperanza de que yo puedo volver a conectar conmigo, que lo que yo estaba haciendo y en lo que yo me había perdido, yo me puedo volver a reencontrar, que en lo que yo me siento desordenada, lo puedo volver a ordenar, ¿verdad? Una temporada difícil no define toda tu vida. Y eso es una frase que es importante que resuene en nuestro corazón. Aunque el dolor esté siendo muy duro y lo estemos sintiendo en los huesos y en el alma, y sí, podemos sentirlo así y tenemos la libertad y el derecho de hacerlo, en medio de eso, ¿qué resuena nuevamente con vos? ¿Qué te reconecta a vos misma? ¿Qué hace otra vez que volvás a poner la mirada en todo y no solamente en ese punto negro, ¿verdad? Y como decía Ale, no se trata de ignorar el dolor, no se trata de decir, ay, ya pasó, no se trata de, ay, ya dejé de llorar, se trata de que en medio del que estoy transitando el dolor, porque el dolor se transita, chiquillas, aquí la cosa no es que yo la salto, le doy la vuelta, no, el dolor se transita y hay noches oscuras del alma, como la que pasó Abraham con Isaac, donde no aparecía el becerro que iban a sacrificar. Yo me imagino que esa fue la noche más horrible de Abraham, él no tenía otra respuesta más que obediencia. Y en ese momento, él lo que hizo fue atravesar el dolor y atravesar la incertidumbre, y en medio de ese momento vino la esperanza. La esperanza no siempre es, o la resolución del conflicto, no siempre es lo que yo espero o como yo lo espero, pero sí en medio de eso está Dios ahí. Y en medio de eso podemos reconectar con nosotros y nuestro sentido para poder agradecer aún en medio del dolor. Yo creo, Pam, que esta imagen que nos decís de Habacuc es demasiado humana. A veces la vida no está floreciendo, no hay resultados, no hay respuestas, no llega el positivo, no llega esa promesa que de parte de Dios te dieron en algún momento. No está pasando, pero aún así podemos encontrar ese lugar pequeñito para la gratitud. Nuevamente, no por lo que falta, no por esa respuesta que todavía no ha llegado, sino por lo que sí hay, por lo que sí permanece, por lo que sí tengo hoy. Y esta frase es muy popular, pero a mí realmente me gusta, y es que mientras hay vida hay esperanza. Uh-huh. Hay esperanza de que cambie la situación, hay esperanza de que venga una respuesta que completamente no estaba esperando, o inclusive hay esperanza que si aún así eso que espero no llega, que si aún así eso que quiero no se da, Dios ha prometido estar con nosotros y no dejarnos solos en medio de la dificultad. Entonces, encontremos, o sea, nuestro trabajo, ¿cuál sería entonces? Encontrar ese lugar pequeñito para darle espacio a la gratitud. Y qué bonito eso, porque al final lo que me recuerda es que hay momentos, ¿verdad? Cuando nosotros volvemos a ver atrás, el cerebro siempre nos va a decir, no vas a poder con esto, no vas a salir de esto, no lo vas a lograr, estamos demasiado rotos, esta situación nos supera, porque el cerebro, volvemos al punto de la sobrevivencia, ¿verdad? Él siempre va a buscar que sobrevivamos, y si eso implica como la búsqueda de la solución más fácil, lo va a hacer. Pero si quisiéramos recordarte en este momento como que en otros momentos lo has logrado, en otros momentos has salido de esa, en otros momentos pudiste reconocer y agradecer lo que pasó, y es en ese momento, en ese vislumbre terapéutico que tenemos en los momentos de las sesiones, cuando el paciente nos dice, o nosotras mismas nos hemos dicho como, ahora, ¿verdad? No fue sencillo todo lo que viví, fue demasiado, me sentía demasiado rota, pero logré salir de ahí y agradezco eso, ¿verdad? Agradezco a la persona que me he transformado hoy, y eso nos lleva a esa transformación de cosas que yo le podría decir incluso a mi yo pasado, porque eso es cambio de visión. Yo puedo pensar en que no lo puedo resolver y que estoy demasiado rota, o puedo pensar en cuántas veces lo hemos logrado. ¿Cuántas veces dije, llego hasta aquí y he llegado hasta más? ¿Cuántas veces dije, no puedo y sí pude? ¿Cuántas veces pensé que eso era lo peor y logré salir de ahí, ¿verdad? Somos más fuertes de lo que pensamos, más resilientes de lo que podemos ser. Nuestra transformación en nuestro cerebro y la funcionalidad de hacia dónde lo direccionamos es nuestra responsabilidad.
Entonces lo que pasó tal vez no fue algo que yo podía controlar, pero yo sí decido dónde enfocar mi línea de pensamiento y mis herramientas para poder salir de ahí, ¿verdad? Al final es un acto de amor profundo e incluso en medio de lo que no sintamos fuerzas, en medio de lo que tal vez no tenga como la profundidad de la gratitud de algo muy grandioso, pero sí de algo que sea pequeñito, que me dé sentido. Yo creo que también para ir cerrando y agradecerles a todos los que están aquí escuchando, aprendiendo con nosotras, dejen sus comentarios para saber qué piensan, déjenos sus testimonios, también nos gusta leer si hay algo que ha resonado de este episodio con ustedes. Pero para cerrar, Pame, me gustaría que veamos entonces esta práctica de gratitud con los ojos espirituales. Y creo que si lo aplicamos a nuestra espiritualidad, la gratitud entonces también nos ayuda a conectar con la presencia de Dios, a detenernos y que no se nos olvide lo importante que es estar delante de Él y agradecer, porque en realidad todo lo que tenemos, toda la vida, todo perfecto, todo proviene de Dios. El que usted esté hoy aquí con vida, escuchando esto, respirando, inclusive atravesando una situación difícil, yo le quiero decir que Dios está en control aún en medio de esto. O si usted está en el mejor momento de su vida, ha sido su mejor año, está en su semana donde usted está, wow, esto es lo mejor que me ha pasado. Qué importante es que conectemos con Dios y cada vez que agradecemos es, wow, reconocer la grandeza de Dios, su bondad, su amor, su cuidado para nosotros y qué privilegio tenemos el poder esta práctica también aplicarla a nuestra mujer espiritual, a nuestro hombre espiritual, a nuestro niño espiritual. Es una práctica que podemos enseñar, como les decía, desde muy pequeños hasta el más grande. Y si es una habilidad que usted no ha desarrollado, yo lo invito a que usted la comience a aplicar. Agradezca en la noche, en la mañana, cuando usted está comiendo, comience a aplicar y a conectar delante de Dios con un corazón agradecido. Y es que con eso que dices, Ale, me recuerda que hace como 2 días estaba en la casa y estaba viendo que como la pared de mi casa es blanca y entró como un rayito de sol, ¿verdad? Y entonces dice, qué bonito, ¿verdad? Y en eso volví a ver y estaba ese atardecer anaranjado que acá en Costa Rica empezamos, bueno, ahorita está nublado, pero generalmente en estos momentos empezamos con esos atardeceres anaranjados, rosados y esos colores hermosos. Y en ese momento salí al balcón, mi casa es de 2 pisos, y me quedé viendo el cielo y yo decía, qué increíble es, pensaba en varias cosas. Uno, cómo las cámaras no pueden como hacer lo mismo que hace nuestro ojo, ¿verdad? Las fotos nunca van a ser comparadas a lo que nuestro ojo puede ver y eso es increíblemente maravilloso. Y también me recordó que muchas veces eso nos pasa en la vida. ¿Cuántas veces estamos viendo a través de un lente opaco que realmente no es la visión real de lo que está pasando? Y no es la visión real de que si yo me quito el lente puedo verlo con más claridad que con ese lente que me puse, ¿verdad? De que no voy a poder, de que hay que correr, de que hay que alcanzar, de que hay que cumplir ciertos estatus o estándares sociales que al final nos termina incluso desconectando de Dios, de Jesús, de nuestra espiritualidad. Porque como lo hemos hablado en otros podcasts e incluso el anterior que hablamos sobre la espiritualidad emocionalmente sana, me recuerda que la gratitud es como poder decir, te veo a la vida, te estoy viendo. Y mientras yo veía el atardecer, yo decía eso, qué chiva es poder detenerme, qué chiva en otros países puede ser como qué bonito, puede ser que nos esté escuchando otro país, pero qué bonito es detenerme y darme cuenta que esto está pasando, ¿verdad? Y que en medio de ese momento era como si yo me hubiera detenido en el tiempo y todo estaba ocurriendo, sí, todo seguía pasando, pero yo estaba ahí viendo lo que estaba pasando, mis ojos estaban viendo una maravilla que no pueden repetir y que al final me estoy deteniendo y estoy dando gracias. La mayoría de las veces sentimos que la gratitud comienza con recordar lo bueno, incluso cuando nuestra mente está más enfocada en el miedo o la incertidumbre, pero también puede ser en lo que está pasando ahorita, en lo que están viendo mis ojos, en qué está haciendo el viento, en que
estoy en un lugar resguardado, en que si está lloviendo no me estoy mojando, ¿verdad? O que si está lloviendo y me estoy mojando, tengo la particularidad o la bendición de poder sentir eso en mi cuerpo. Hay otras personas que no, ¿verdad? Entonces, como poder enfocarme en lo que sí está pasando, en lo que sí hay, en esa práctica de la gratitud que me conecta con Dios, y no por el hecho de que soy agradecida o malagradecida, porque eso al final a veces nos viene a bloquear más bien el pensamiento de, uy, qué bárbara, ¿cómo fue que yo pensé esto? Uy, qué bárbara, ¿cómo fue que yo me dije tal cosa? Uy, qué bárbara, ¿cómo fue que yo no le agradecí a Dios por tal otra? Él se va a enojar conmigo o me va a criticar, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Entiendo que eso es nuestro pensamiento porque es lo que nos han enseñado, pero realmente Jesús no es un Jesús señalador o un Jesús que está esperando que estés haciendo algo malo, que no hayas agradecido por algo para ponerte un sticker malo, ¿verdad? O una rayita fea, sino que al final se goza en cuando tenés esos de repente o esos momentos de insight donde puedes decir, ay, gracias, ¿verdad? Así como cuando te sorprende cuando un niño lo hace con vos, o cuando te sorprende cuando un compañero de trabajo, o tu esposo, o tu esposa, o la pareja llega y te dice, hey, gracias por algo, y te sentís sorprendido, ¿verdad? Es como esos momentos en que podemos sorprendernos en la vida y poder conectar con nuestra alma, con nuestra espiritualidad, con quiénes somos, con la creación que Dios ha hecho en nosotros. O sea, somos extremadamente complejos, y esta complejidad no pudo haber sido creada por otro humano. Entonces, poder decir, wow, o sea, en medio de esa complejidad, Dios está presente. Dios sabía que yo era a pesar de mi humanidad. O sea, a pesar de mi humanidad me ama, a pesar de mi humanidad cuida de mí, a pesar de mi humanidad. Y ayer escuchaba una frase que me resonó mucho, y es que cuando algo nos da miedo y no lo confrontamos, ¿verdad? O tratamos como de taparlo o hacerlo a un lado, la espiritualidad se puede volver como una práctica rígida, porque como que criticamos eso en lugar de como cuestionarlo y decir, ¿cómo se come esto? Entonces, te invito a que puedas preguntarte esto, ¿será que yo estoy pensando desde una espiritualidad rígida de que Dios debería ser en esta cajita porque es lo que yo aprendí? ¿O estoy permitiendo que esa cajita se expanda y no solamente meter a Dios en solo esto, sino en todo lo demás que existe en el universo? De esta manera mi gratitud también puede ser más amplia y no solamente en esta cajita. Estaba pensando en el versículo, está en Salmo 103:2, que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando nosotros hacemos esto, yo le enseño a mis pacientes algo, Pam, y es que podemos controlar lo que pienso, siento y hago. Y este versículo es definitivamente decirle a mi alma cómo pensar, qué estoy dispuesta a sentir, y no solo eso, sino que yo deseo, o sea, qué deseo hacer al final de cuentas. Eso es lo que yo puedo controlar. Me explico, lo que siento, lo que pienso, lo que hago. Y este versículo me recuerda esto, no se olvide de los beneficios de Dios, no se olvide de ninguno. Y yo le tengo que decir, alma mía, recuérdese de esto, no se olvide de esto. Y quisiera ir cerrando, Pame, ¿qué palabras o qué te hace pensar este versículo que nos lleva a... Porque a veces podemos ser muy mal agradecidos, a olvidarnos, es que es fácil que nos olvidemos, como vos decías, ¿verdad? Ahora, pero la palabra de Dios nos dice, no se olviden de todos los beneficios que Dios nos ha dado. Y creo que eso es eso que rescato, que decís, es como no olvidar el bien. Nuestra mente es fácil que se vaya al mal, es fácil que se vaya a lo que nos hace falta, es fácil que se vaya al perfeccionismo, es fácil que se vaya a que somos muy duras con nosotras mismas, y así como somos de duras con nosotras mismas, somos duras con las otras personas, ¿verdad? Cuando está este versículo que dice como que con la vara que me diste serás medido, habla de eso, ¿verdad? Con la vara de la perfección que yo estoy midiendo al otro, probablemente voy a ser medido yo, y probablemente mido a los demás. Entonces no es fácil que nuestra mente corra directamente a lo negativo, pero entonces volvámosla a traer al presente, volvámosla a traer a lo que sí está, a lo que sí tenemos, así, a quien sí está, y eso nos vuelve a la gratitud indudablemente, ¿verdad? Es como entrenar a nuestra mente, en lugar de correr hacia la oscuridad, hacia lo negativo, hacia
¿verdad? Hacia esa tristeza profunda que la podemos sentir, no es ignorarla, pero sí que yo puedo correr a la luz, ¿verdad? En medio de eso, puedo abrazarme con compasión, puedo verme o sea, a través de Jesús. Jesús no solo me ve como la persona desdichada o la persona que tiene 1001 falencias y pobre humano que no sabe ser perfecto, o sea, no nos ve así, pero cuántas veces yo me he visto así a mí misma o cuántas veces yo he visto al otro desde esa perspectiva y de esa visión. Pero la Biblia dice algo y me recuerda, y es que no tengamos un concepto mayor ni de sí mismos ni pensando que somos mejores que otros. Y entonces eso me recuerda la empatía, y eso me recuerda que si yo estoy empezando y pensando desde la gratitud, muy probablemente ese versículo no es algo que yo vaya a hacer, ¿verdad? Yo no voy a pensar peor del otro o mejor que yo en ese sentido, porque estoy entrenando mi mente a poder ver en agradecimiento a las cosas de bien que están pasando y no necesariamente a lo que me hace falta. Hay unas estadísticas que siempre nos gusta darles ahí, algunos datos, pero dice que el 80% de las personas que practican la gratitud diaria, ¿verdad? Acuérdense que esto es algo diario, no esporádico, reportan mejoras en el bienestar emocional y físico. También las personas que tienen diarios de gratitud, o sea, donde usted escribe, duermen un 20% mejor. Así que vea, 20% es bastante. Y tienen un 15% menos de síntomas depresivos. Así que vale la pena practicar esta herramienta. Y que esta herramienta definitivamente trabaja en nuestra alma, ¿verdad? En nuestra mente, voluntad, emociones. Se trata de ser intencional, no es solamente un gracias sin pensar, sino es un gracias presente, un gran agradecimiento constante en el estar, en el aquí y el ahora. Y los invitamos a hacer esta práctica, ¿verdad? De sí, ¿qué agradeces? Y al principio puede ser súper difícil, es como cuando nos dicen escriban sus defectos y me salen muy fácil 500 defectos, pero escriban sus cualidades y me quedo ahí pensando cuáles son mis cualidades. Es exactamente lo mismo con la gratitud. Entrenemos a nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu a visualizar lo que sí está. Y yo entiendo, les estamos diciendo algo que es difícil, no estamos de acuerdo, ¿verdad? No le estamos diciendo como, ay, sentémonos a ver una serie, no sé, 5 horas, que tal vez puede ser más sencillo, sino que estamos pidiendo ser intencionales, pero les estamos diciendo que esta herramienta es poderosa. La ciencia lo respalda, nosotros lo respaldamos, lo hemos practicado, tenemos incluso, y si ustedes lo quisieran, pueden escribirnos a nuestra Instagram o lo pueden escribir incluso en los comentarios donde estén escuchando el podcast. Tenemos una herramienta que habla de 30 días de agradecimiento, ¿verdad? Donde podemos, incluso está en nuestro blog, que es en uno de nuestros blogs que salió este mes de noviembre, y pueden adquirirlo completamente gratis, una guía de cómo puedo agradecer en 30 días, porque tal vez a mí no se me ocurre, porque tal vez me cuesta mucho. Bueno, es una herramienta para podernos direccionar a que podamos hacerlo por un mes y que entonces ese mes se vuelva un hábito y lo podamos repetir todo el año, ¿por qué no? Y podamos entonces construir de la gratitud una herramienta poderosa que nos ayude en los momentos donde más lo necesitamos y se convierta en un hábito verdadero. Así que les dejamos esta herramienta sencilla o esta práctica sencilla, y es que usted escriba 3 cosas por las que está agradecido. No importa si fue un día difícil, siempre hay algo que podemos encontrar. Que te tomaste el café que te gusta, que saludaste a tal amiga, que usted se levantó, que viste a tus seres queridos. Lo que usted encuentre, anótelo. 3 cosas por las que estoy agradecido. Y queremos también recordarte que si te encuentras en un momento doloroso y la gratitud está siendo difícil de aplicar en este momento, también es válido y también está bien. Es necesario transitar ese camino sin olvidarnos de dónde ponemos nuestra mirada y que podemos ser intencionales en buscar ese sentido. Entonces, si en el caso tuyo te estaría costando poder poner 3 cosas por las que agradeces, empieza por una que te dé sentido, por una que te conecte a vos otra vez, por una que te haga sentir que otra vez estás en control de vos misma, porque sí podés controlar lo que pensás, lo que decís y lo que haces. Tal vez el dolor no, y lo que esté pasando alrededor y lo que pasó no, pero lo interno y quién sos vos
sí podés gestionarlo. Estás en control, vas por buen camino. Y les dejo con este versículo que está en Primera de Tesalonicenses, del 5 al 18, si están anotando, que dice que demos gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Vea que no está diciendo, dad gracias por todo, sino en todo. Y creo que ha quedado muy claro a lo largo de esta conversación que hemos tenido, Pame y yo, con todos ustedes que nos están escuchando. Dios nos recuerda que la gratitud no siempre va a cambiar las circunstancias. Es más, posiblemente no las cambie, pero sí cambia como usted y yo atravesamos la situación, sí cambia como usted y yo le hacemos frente a esta situación. Así que anote esta verdad, profundice en ella, deje que sea esa medicina a sus huesos durante esta temporada de su vida. Y es que quisiera dejarles una frasecita al final, y es que el agradecimiento es el camino que nos lleva a nuestra alma otra vez, a reconocer incluso que en medio del caos todavía hay esperanza y que en medio de las situaciones difíciles Dios está presente. No tienes que transitar por esto sola. Y estamos para servirte. Psicología Real, siempre me gusta decirlo, es un espacio seguro para vos, construido para vos, donde nos encanta poder conversar temas de interés que te puedan ayudar, que sean prácticos, que puedas usarlo diario, que sea útil la herramienta que estamos usando. Entonces, deseamos que este podcast llegue en el momento justo. Deseamos que este podcast pueda llegar a tu corazón y puedas cultivarlo, y de verdad déjanoslo saber en los comentarios, contanos. Seguí la campanita, seguinos en nuestros diferentes canales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, por nuestra página web. También tenemos recursos para ustedes gratuitos, nuestros blogs también nos pueden leer, cada uno tiene herramientas que pueden descargar y utilizar, y también estamos disponibles para poder escucharlas en sesiones 1 a 1, donde podamos volver a nuestro bienestar y a nuestra calma, donde podamos aprender todas estas herramientas que sean útiles en el día a día. Y de verdad te mando un fuerte abrazo ahí donde nos estés escuchando. Muchas gracias a todos y a todas las que nos acompañaron en este episodio. De verdad que nuestro deseo, como decía Pam, es que hoy encontres algo, por pequeñito que sea, que te recuerde que estás viva y que hay todavía algo por qué agradecer. Un abrazo y nos vemos en el episodio de diciembre que tenemos para ustedes. Síganos en todas nuestras plataformas. Aquí vamos a dejar la información si quieres agendar alguna sesión con nosotras. Comparte este episodio, que así nos ayudan de verdad a poder seguir creando contenido para cada uno de ustedes. Un abrazo y nos vemos en diciembre.